Desde el universo hasta tus pies. El suelo es el secreto de la vida en la Tierra. Descubramos juntos el suelo y más allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a su canal, El Suelo y Más Allá. Uy, qué miedo. El día de hoy tenemos a una gran invitada, una invitada muy especial, a la doctora Guadalupe Barajas, aquí académica de la Facultad de Ciencias. Y pues nos va a compartir el día de hoy un poco de cómo visualiza, cómo reflexiona ella misma su quehacer como científica, qué actividades son las que realiza actualmente dentro de su laboratorio y un poquito de, pues sí, de cuál es su forma de pensar o visualizar la crisis climática en la que estamos actualmente y cómo los suelos, un sistema vivo, pueden ayudar a mitigar muchos de estos grandes cambios que se avecinan, ¿no? Pero antes de comenzar, pues voy a presentarlas, ¿no? Como cada charla que hemos tenido. Y pues es un gran honor hoy tener a la doctora María Guadalupe Barajas Guzmán. Muy seguramente aquí en la Facultad de Ciencias la conocen como la doctora Lupita o la doctora Barajas. Es una docente, investigadora y apasionada de los suelos, la biodiversidad y la ecología en general, ¿no? Es como la línea de investigación, de hecho así se llama su laboratorio, Ecología de Suelos. Y con más de 30 años de trayectoria dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesora de carrera titular dentro del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, aquí dentro de la Facultad de Ciencias, donde se localiza su laboratorio, y ha dedicado su trabajo al estudio de la ecología del suelo, la descomposición de la materia orgánica, la biomasa fúngica del suelo, también la respiración microbiana y pues los efectos que pueden tener el uso del suelo y el cambio de uso del suelo en todos estos procesos que se llevan allá abajo, que nadie los puede visualizar de manera instantánea. Y sus investigaciones pues se han realizado en diferentes regiones, una de las más emblemáticas, creo yo, y por la que más la pueden ubicar, pues es la selva de los Tuxtlas, ¿no? Allá en Veracruz, pero también ha trabajado en otros sitios y ahorita nos va a contar un poquito de qué otros sitios ha estudiado la doctora. Y pues ella se ha dedicado principalmente al suelo como su tema central, como uno de los grandes sistemas, ¿no? De hecho, ahí tiene una propuesta de visualizar y ver al suelo como un ecosistema. Vamos a hablar un poquito también de ello, ¿va? Y el día de hoy, pues, la doctora Guadalupe Barajas nos acompaña a descubrir el mundo del suelo, ese mundo que puede ser invisible, que puede ser incluso no tangible y que cuesta mucho trabajo tener un sentido de pertenencia hacia este sistema. Y para romper el hielo un poquito, doctor, vamos a iniciar con una dinámica. Yo tengo aquí enlistados algunos suelos, ¿no? No todos, porque según la WRB podemos tener 32, pero yo tengo 11 que elegí de manera aleatoria. Entonces, le voy a pedir que usted me diga un número del 1 al 11. Vamos a hacer una ronda de 5, ¿no? 5 veces sin repetir el número. Yo le voy a decir el tipo de suelo que está aquí representado y usted me va a decir lo primeritito que se le venga a la mente al escuchar ese suelo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, dígame un número del 1 al 11. El 3. El 3. Bueno, aquí en el 3, el tipo de suelo es leptosol. Uy, suelos delgados, con poca estructura, y lo más importante es que el 25% de la superficie de este país, que es México, está cubierto por leptosol. Por leptosol. O sea, no debemos moverlos, no debemos cambiar el uso que tienen, y siempre que deforestamos allí, perdemos el suelo rapidísimo y queda expuesta la roca madre. Es complicadísimo recuperarlos. Muy complicado, ¿no? De hecho, más caro restaurar que conservar, ¿no? Sí. A ver, otro número, del 1 al 11 sin repetir el 11. El 11. Uy, no. Antrosol.
Uy, los antrozoles. Pues los antrozoles los hemos hecho nosotros los humanos. Son completamente diferentes a un suelo natural. De hecho, probablemente en nuestros jardines tengamos antrozoles, estemos comiendo higos, manzanas o peras que sí se dan aquí en la ciudad, que derivan de un antrozol, Un ¿no? antrozol. Perfecto. Podemos mejorarlos con compostas. La ¿no? composta. Ujú. A ver, otro número sin repetir el 3 ni el 11. El 7. El 7. Un lubisol. Uy, un lubisol. Lo primeritito. Agua. 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 Perfecto. Ok. Otro número. Pues no hay 13, qué lástima, pero el 9 puede ser el 9. El 9. Arenosol. Uy, pues los arenosoles son suelos sueltos, sin nada de estructura, ¿no? Incluso podemos ver visualmente, pues, cómo la partícula va cayendo de nuestras manos, filtran rapidísimo, en realidad no son buenos para cultivo, ¿no? Si quisiéramos usarlos, hay que dejarlos allí junto al mar, en todo caso. Ahí donde se generan de forma natural. Dice, último número. Ok, pues el 1. El 1. No, pues sí. Vertisol. Ay, los vertisoles. Ya le estaba esperando el vertisol. Los vertisoles, siempre que compran una mascarilla en las tiendas naturistas, sobre todo las mujeres, ¿no? Para limpiar el cutis, están comprando parte de un vertisol. Son suelos muy arcillosos, el agua forma parte de su estructura, por eso cuando nos ponemos una mascarilla sentimos cómo nos chupa la humedad, nos saca un montón de agua del rostro y luego hay que humectarlo, pero también son muy buenos porque ahí se cultiva el arroz y nada más y nada menos China, pues se alimenta de arroz básicamente, ¿no? Toda forma parte, así como el maíz a Mesoamérica, México, ¿no? El arroz para allá. China. Ok, bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con la entrevista, doctora. Muchísimas gracias por esta dinámica. Créame que estuve pensando qué dinámica, ¿no? Y dije, pues es una conocedora de los suelos, ¿no? Su línea de investigación tiene que ver con la ecología del suelo y qué mejor que ver de qué manera ella percibe, define, ¿no? A cada uno de los tipos de suelo. Muchas gracias. Aunque también tengo que decir que yo no sabía que esto iba a pasar y cuando dijiste los suelos, yo dije, ay, a ver qué clasificación usa, porque yo la que más manejo es la de la séptima aproximación, ¿no? Y qué bueno que supe, en todo caso, de los palomita, que salieron, ¿no? Tu check. Muy bien. Pues inicialmente, doctora, la ecología es una disciplina muy grande, muy diversa, muy integradora. ¿Y por qué los suelos? Habiendo animales, hongos, plantas, ¿no? Bacterias. ¿Por qué los suelos? Bueno, este grupo al que pertenezco, que es Ecología del Suelo, trabaja con procesos a nivel del ecosistema, ¿no? Los procesos como son la productividad primaria. Siempre que hablamos de las selvas o de los bosques, eso que vemos allí de árboles, arbustos, las hierbas, pues todo eso es productividad primaria cuando van creciendo. Hablamos de productividad primaria cuando hacemos el cambio de uso de suelo y ahora lo que metemos es maíz o frijol o calabaza, es productividad primaria, ¿no? Entonces, pues trabajamos con productividad primaria. También nos hemos metido a trabajar en sistemas agrícolas y también en sistemas en donde hay ganado. Nos importa mucho cómo cambia el suelo, porque si en algún momento se quieren recuperar estos sitios, pues hay que ver qué tanto cambió el suelo. ¿Por qué el suelo? Pues porque allí empieza todo este asunto de quién puede establecerse y quién puede crecer en términos de los productores primarios. Si acaso pensamos que cuando se cambia el uso del suelo y queremos recuperar el sistema,
Si pensamos nada más que es lo verde lo que tenemos que recuperar, estamos muy mal. Primero tenemos que ver en qué condiciones quedó el suelo para después hacer un plan y ver qué es lo que podemos hacer con ese sitio, si restaurarlo, rehabilitarlo, o hacer la reclamación si es que los sitios están contaminados, etcétera, ¿no? Entonces el suelo es importantísimo porque en él tenemos al establecimiento y al crecimiento de los productores primarios en ecosistemas terrestres. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues tenemos a quien vive allí para hacer esta cuestión del ciclaje de los nutrientes. Cuando todo ser vivo muere, y estamos hablando desde una bacteria, un hongo, una planta, un árbol o un ser humano que se murió allí en la selva o en el bosque, eso es materia orgánica muerta. Y entonces esa materia orgánica tiene que desintegrarse para que tengamos los nutrientes nuevamente en el suelo y puedan ser tomados por los productores primarios. Exacto. ¿Quién se encarga de hacer eso? Básicamente los hongos y las bacterias. ¿Y dónde viven? En el suelo. Luego entonces tenemos que el proceso de productividad y el proceso de descomposición, pues ambos tienen que ver con el suelo. Entonces, por esas razones que el suelo es importantísimo, hemos hecho cuestiones de productividad, de descomposición, de respiración, de cuestiones de diversidad en términos de la fauna en el suelo, ¿no? Entonces, todo ello está relacionado y muchos de los procesos pasan por el suelo. Por esa razón es importante estudiarlos, ¿no? Si hay gente que nos está escuchando que están estudiando biología, pues tendrán una mirada más holística y más integral. Si bajan su mirada, si aprenden de suelos, y su mirada va a ser mucho más holística, y eso va a ayudar a que puedan resolver problemas como los tenemos en la actualidad en este planeta. Claro que sí. Todos los puntos llevan al suelo, ¿no? O sea, sí. Alimentación, suelo. Salud mental, suelo. Restauración, suelo. Cambio climático, suelo. ¿No? Sí. Y pensando en el suelo y su gran importancia, ¿cuándo fue que Guadalupe Barajas se dio cuenta que quería dedicarse a los suelos? Fíjate que no fue tanto al suelo, sino más bien a la cuestión de la productividad primaria para cuestiones de alimentación de la población humana. Y eso fue en la preparatoria. Sí, no. Y además se debió a un trabajo que nos dejaron de la materia de literatura mexicana. Tuvimos que ir a Milpa Alta, tuvimos que rodar una novela. No me acuerdo si era mexicana o era de Latinoamérica, pero fuimos a Milpa Alta a buscar una casita y nos vestimos de gente de campo para poder hacer la presentación de ese cuento en un video cortito, ¿no? Y entonces, pues ahí había cultivos, platicamos con la gente de allí, etcétera. Y por otro lado, pues teníamos mucha información de que seguíamos creciendo a una tasa alta, ¿no? De manera exponencial, no nada más en México, sino en el planeta. Y no nada más yo, varios de mis amigos decíamos, pero nunca va a alcanzar el alimento si seguimos creciendo así, ¿no? En la población humana. Y decíamos, bueno, pues es que tenemos que hacer algo más para poder producir más. Digo, ya había pasado este asunto de la Revolución Verde, había alimento, pero lo cierto es que ya desde esas épocas, estamos hablando de la década de los 80s, pues no somos autosuficientes en nada. O sea, tenemos que comprar maíz a Estados Unidos y comprar frijol cuando no alcanza y comprar arroz. Entonces, ¿cuándo vamos a ser autosuficientes? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Y decíamos, pues tenemos que hacer que la tierra produzca más. Entonces fue, pues por una mirada en Milpa Alta, fue por la conciencia de que la tasa de crecimiento con una tasa menor en la actualidad, ya hay en promedio 1 o 2 hijos por pareja, pero sigue siendo exponencial. Entonces, eso fue lo que llamó mi atención. Y me iba a ir a Chapingo, pero no me fui. Ay, Chapingo, ¿no? Sí, no me fui porque en aquella época, también tienen que saberlo, pues la carrera de ingeniero agrónomo era más bien para hombres, ¿no? O sea, como una mujer iba a ir a estudiar allá y quedarse fuera de su casa.
Y entonces, pues en términos de lo que es la preparatoria, lo que más se parece, ¿no? En términos de estudiar a los seres vivos y al suelo, pues fue la biología. Y por eso andamos por acá. Pero ese fue el origen. Wow, Ese fue el origen. qué interesante. Sí. Sí, pues a veces los obstáculos, ¿no? Dentro de las cuestiones académicas y económicas y su relación y culturales, cultural. ¿no? Hablando de cultura, no sé cuál es su percepción acerca de el suelo en la cultura. Es decir, dentro de, bueno, hay varias zonas o más bien varias comunidades que tienen un sentido de pertenencia muy arraigado con el suelo, ¿no? Muy directamente. La madre tierra, ¿no? Y lo ven y lo conciben como algo valioso, como un tesoro que deben cuidar a través del tiempo. ¿Cómo visualiza usted la percepción que tienen la gente que vive en las zonas urbanas acerca del suelo? Pues voy a hablar de mí y de mi familia porque nosotros venimos como de la época, pocos años después de la Revolución Mexicana. Yo vivo en Tlalpan, en San Lorenzo, Huipulco. Y en San Lorenzo, Huipulco, en la época de la Revolución Mexicana, llegó Zapata con su gente, ¿no? Acaba la revolución y pues yo supongo que mucha gente se quedó por los alrededores. Mis tatarabuelos fueron de las personas junto con otros habitantes de aquella época, los que construyeron la primera capilla en Huipulco. En aquel entonces uno se movía en carreta, movida por caballos. De hecho, mi papá todavía tuvo un caballo, ¿no? Wow. Y en aquel entonces, pues lo que se sembraba era maíz prácticamente en todo Huipulco y cruzaban algunos arroyos todavía por Huipulco, ¿no? Entonces, apreciamos mucho no voy a decir suelo, sino la tierra en términos de cultivarla. A mi abuelo, el gobierno de la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, también le expropió una buena cantidad de tierras para que pudieran construir viaducto Tlalpan. Mi abuelo sembraba maíz en todo ese terreno. De todos modos, le quedó bastante terreno y pues lo usamos para sembrar. Cuando ya vino toda la urbanización y empezó a crecer la familia, pues evidentemente que la familia empezó a construir, pero básicamente toda la familia tiene jardín, ¿no? O sea, es algo que si ya no sembramos maíz, al menos tenemos jardines en nuestras casas. Y en particular en mi familia, pues tenemos también unas tierras que mi abuela materna le dejó a mi mamá y allá seguimos sembrando, ¿no? Entonces sí hay un gran aprecio por la tierra, el suelo, en términos de que allí podemos sembrar o podemos tener nuestras plantas para esta salud mental, ¿no? De la que hablabas hace un momento. Y yo creo que esto se va perdiendo o se fue perdiendo conforme la ciudad fue creciendo y ya después no vivías en una casa, sino vivías en un departamento. Y en el departamento pues ya no hay suelo. En el departamento lo que tienes son macetas, ¿no? Incluso ahora en las clases, cuando le pregunto a los alumnos, ¿quién tiene jardín? Pues ya prácticamente es cero. ¿Y quién tiene macetas? Pues algunos no tienen ni siquiera macetas en los departamentos. Entonces, yo creo que el hecho de que haya crecido tanto la ciudad y en particular aquí la Ciudad de México, pues fue alejando a la población del suelo, ¿no? De esa pertenencia. Quizás en el sur de la Ciudad de México todavía sigamos con esa pertenencia porque todavía hay posibilidad de tener una casa con un jardín, y bueno, sí hay posibilidades de sembrar cerca, ¿no? Como es en tu huertito, ¿no? Tu huerto de puede hacer, ¿no? Sí, es cierto. Y también creo, o sea, desde un punto muy personal, que el suelo ha sido visto como algo sucio. O sea, como yo recuerdo que, como anécdota, ¿no? Mi mamá antes dentro de la casa no había concreto, ¿no? No estaba sellado,
sino que estaba así al suelo, del suelo desnudo. Y entonces cuando nosotros queríamos jugar, nos decían, no te tires al piso porque te vas a ensuciar, ¿no? O no te me subas a la cama con esos zapatos sucios porque ya te fuiste a arrastrar, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene esa percepción de suciedad del suelo? ¿El suelo es sucio? O sea, ¿realmente? No, yo creo que viene a la par cuando se fue cambiando de vivienda en términos de tener un departamento, ¿no? Algo que, por ejemplo, se ha hecho muy mal en esta ciudad, pues es poner concreto en las banquetas. ¿Cuántas veces no hemos dicho la gente de la academia, ¿no? Que deben quitar las banquetas y deben dejar ahí el suelo en donde estén creciendo los árboles o los arbustos para que puedan recargarse el manto freático. Pero no, cada vez dejan un cuadro más pequeño y más pequeño para el árbol hasta asfixiarlo, ¿no? Y después va levantando la banqueta, pues porque tiene que seguir creciendo. Yo creo que es más bien como el cambio, ¿no? El cambio en términos de que, bueno, pues ahora ya nos tenemos que ir a trabajar los papás y esto tiene que quedar limpio, cosa que no ocurría antes, cuando la mamá se quedaba en la casa y ahí estaban los abuelos, pues era terriblemente cotidiano, ¿no? Muy cotidiano irnos a jugar a los patios en donde había tierra. La tierra a veces formaba parte del juego de nosotros porque jugábamos a la tiendita, ¿no? Estaba el azúcar morena, ¿no? Que era el suelo, estaban las hojas secas de las higueras, por ejemplo, que era el chicharrón, ¿no? Entonces, el hecho también de que no existiera celular, el hecho de que no todas las familias tuvieran las televisiones gigantescas que ahora hay, pues invitaba a que jugáramos como lo hacíamos antes y no había esa percepción de que el suelo era una cosa que te ensuciaba, ¿no? Ibas a jugar y después te sacudías, no había ningún problema. Pero ahora pasas la mano sobre el mueble y hay polvito, pues esto está asqueroso. Entonces sí, siento que también fue un cambio fuerte en el sentido de cuando la mamá también tuvo que salir a trabajar, eso cambió muchísimo y bueno, tampoco se fue feliz a trabajar dejando a los hijos en casa. La cuestión es que pasamos por varias devaluaciones en el peso y eso obligó a que la familia tuviera otra dinámica. Otra dinámica completamente. Y qué bueno que toca ese punto porque me lleva a la siguiente pregunta que quiero hacerle, doctora. Es, usted como mujer, como científica, como madre, como hija o como se quiera identificar, ¿cuál ha sido más bien el mayor reto que ha enfrentado Guadalupe Barajas dentro del ámbito académico científico? Pues creo que no hay retos como tal. Finalmente creo que muchas personas que sabemos qué es lo que queremos de la vida, ¿no? Y vamos hacia allá, no de manera lineal, eso sí, porque cada rato nos estamos desviando. Pero, por ejemplo, hablando de mi historia, yo crecí en un ambiente en donde tenía una abuela por parte de mi papá, mi abuela Delfina González, que sabía muchísimo de plantas, muchísimo. Wow. Si nos enfermábamos, ella sabía cómo curarnos con plantas, ¿no? Pero siempre Guadalupe Barajas pensaba ¿por qué y por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos descalabraban, ¿no? Jugando o peleando o nos cortábamos, pues ahí está la abuela, ¿no? Íbamos con la abuela, nos desinfectaba con agua con sal, nada de ir a comprar agua oxigenada o el alcohol. Y una vez que desinfectaba, ¿cómo terminaba la curación? Alguien tenía que ir a buscar una telaraña, traía la telaraña y la abuela la ponía en la cabeza o en la mano. Y la telaraña servía para que eso cicatrizara en 2 patadas, ¿no? Que nos habíamos empachado, pues ahí está la abuela preparando una pasta que luego nos embarraba en el estómago y nos daba un pellizco fuerte y ella sabía dónde para desempacharnos, ¿no? Que nos habíamos asustado y nuestro espíritu se había ido quién sabe a dónde, ahí estaba la abuela para curarnos de espanto.
eran 3 curaciones, ¿no? Y siempre llamando a tu espíritu para que regresara a tu cuerpo y pudieras volver a ser ese niño que corría y que estaba alegre. También lo hacía la abuela. Y la pregunta era, ¿cómo es que funciona esto? ¿Por qué funciona esto? ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, en la escuela, en aquellos tiempos, en la década de los 70, pues éramos un país que ocupaba los primeros lugares o estaba dentro de los primeros lugares en matemáticas y en español. No como ahora que estamos en los últimos lugares. Claro. Mi profesora de primero y segundo de primaria, su nombre, supongo que ya falleció porque tiene muchos años, ¿no? Lucía. Era una profesora muy estricta, pero con ella en segundo de primaria ya sabíamos sumar, restar y multiplicar. ¿No? Empezábamos a dividir y también sabíamos las raíces cuadradas más sencillas, pero ya las sabíamos. Cuarto, quinto y sexto de primaria me tocó la maestra Elenita, que era una cosa impresionante en términos de su enseñanza, ¿no? Y yo decía, cuando acabé la primaria en sexto, yo decía, yo quiero ser profesora y quiero ser como la maestra Elenita, ¿no? Entonces, había muchas preguntas en casa, me tocaron unas excelentes profesoras, ¿no? Y la secundaria fue extraordinaria también. Estuve afortunadamente en una secundaria que era la mejor de la zona, una secundaria pública, que es la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, ahí en el centro de Tlalpan, con un director extraordinario. Cada semana había estos cartulinas pegadas ahí junto a la dirección, cada semana. Indicando cuál era el mejor grupo de primero, segundo y tercero de secundaria, ¿no? Entonces, realmente fue una educación en donde aprendí muchísimo, donde había muchas preguntas y quizás el momento, no como reto, sino quizás el momento más que sí marcó como un parteaguas en mi vida fue cuando acabé la secundaria. Porque en la familia en la que crecí, como muchas familias en aquella época, lo más que podías estudiar como mujer era la secundaria. Quienes podían seguir estudiando más eran los hombres. Y en términos entonces, acabé la secundaria con un promedio muy alto, sin ningún reporte, pero pues ahí había terminado mi educación. Claro, ¿no? Porque ¿qué seguía? Pues casarse, atender al marido y tener hijos y cuidar de los hijos. Y eso es lo que seguía en mi vida. Bueno, pues un buen día, después de que terminé la secundaria, llegaron unas monjas a la casa y pidieron hablar con mis papás. Mi papá se había ido a trabajar, mi mamá estaba en casa y mi mamá las recibió. Las monjas venían de parte de la secundaria donde yo había estudiado y dado que era una estudiante con un alto promedio y sin ningún reporte, entonces estas monjas tenían una escuela en donde uno podía estudiar un secretariado. En español, evidentemente, ¿no? Y entonces pues llegaron y hablaron con mi mamá y le dijeron, pues debería usted de pensar que su hija puede tener un destino distinto, ¿no? Claro. El hacer una carrera corta y poder trabajar y poder tener su dinero, pues pueden hacer que su vida cambie, ¿no? De lo que recuerdo que escuché. Y pues invitaron a mi mamá a que lo pensara, que hablara con mi papá y que ellas iban a esperar una respuesta. Wow. Y pues se fueron, ¿no? Quedaron de ver a mi mamá en algún otro momento. Yo, evidentemente, con la boca callada, ¿no? No sé. Y llegó mi papá y se pusieron a hablar los dos y ya al día siguiente se sentaron conmigo. Y me dijeron, bueno, Guadalupe, pues ya nos vinieron a decir que tienes posibilidades de hacer otra cosa mientras sigues creciendo, porque pues yo tenía 15 años, ¿no? Sí. Y entonces me dijeron, te vamos a dar la oportunidad de seguir estudiando, entonces decide, ¿quieres irte con las monjas o quieres intentar entrar a la preparatoria? ¿No? Y yo entonces estuve pensando como 2 días y ya después hablé con mis papás y dije, pues quiero la preparatoria. Wow. ¿No? Y de ahí bueno, y por eso sí me dijeron, si vas a seguir estudiando todo en la mañana, Guadalupe, todo en la mañana. Si alguna vez te toca un turno vespertino, hasta ahí se acabó tu escuela. Olvídate. Wow. Y entonces, pues todo fue en la mañana, todo en la mañana.
Y pues de allí, ¿no? Seguimos entonces ya en la preparatoria con esta experiencia que he expresado y todo ha seguido como bien, ¿no? En Sí. términos de seguir adelante con los estudios y seguir aprendiendo más. De hecho, incluso el hecho de que esté aquí en la ecología del suelo, voy a decirlo rápidamente, Ajá. fue por dos malas experiencias en mi servicio social. Cuando descubrí este asunto del cultivo de tejidos, Ajá, dije, eso es una súper maravilla. Y me claro. fui al Instituto de Química a hacer mi servicio, pero pasaron 2 meses en los que estuve trabajando todos los días y no querían firmarme los papeles, ¿no? Y dije, Oh, pues di las gracias y me retiré. Después me fui a la delegación de Coyoacán, porque todas las delegaciones tienen que saberlo. Hay una carpeta en donde hay proyectos donde uno puede elegir sí. hacer servicio social. Ujú. Y habría un problema fuertísimo con el gusano cojollero que le estaba dando muy fuerte al maíz en todo el Pacífico, en la República Ok. Mexicana. Y yo Ujú. dije, tengo que entrar a ese proyecto, ¿no? Y Sí. efectivamente fui, pero no, muy lento el avance en el proyecto, el Mm. ingeniero agrónomo que estaba al frente, muy lento, la verdad, y dije, no, pues creo que tampoco voy a hacer nada aquí. Y regresé a la facultad, y como había hecho un excelente curso de ecología, pues me acerqué y finalmente hice mi servicio en la selva de los Tuxtlas en Veracruz. Oh, Y de mira. ahí pues ya estoy aquí en la parte de ecología, ¿no? Que en Sí. absoluto me arrepiento de haber tomado este camino, es una cosa extraordinaria hacer ecología. Qué Ujú. apasionante, ¿no? Sí, Además, sí, sí. es muy, Ujú, muy apasionante. ujú, Y, y ahorita ujú, escuchándola, se me viene a la mente la siguiente pregunta, ujú, ¿no? Y a lo mejor le va a resonar ujú. porque creo que parte de lo que Guadalupe Barajas quería Ujú. hacer era docencia, ¿no? Sí. ¿Qué significa la docencia para usted en su vida y Ujú, cómo, cómo la docencia puede ayudar a transformar, a cambiar a veces ideales o mentes, formas ujú. de pensar, ¿no? Sí, finalmente sí logré también cubrir esta parte, ¿no? De que Sí. soñaba yo con mi maestra Elenita, que fue Ujú. extraordinaria. Eh, la docencia finalmente sí la ejerzo, va a la par con este asunto en la investigación. Y he tocado prácticamente todos los niveles. O sea, la Ah, universidad, ¿no? Con esta cuestión de la ujú. licenciatura, también cubrí unos meses preparatoria, ahorita hablo de esa experiencia, Guau. secundaria también, primaria y kinder también, aunque fue muy corto allí, y todo debido a que en algún momento en esta Ciudad de México hubo un plan por parte de la Secretaría de Educación Pública que tuvo que ver con cambiar nuestra actitud en cómo ver al ambiente, ¿no? Ujú. Y hacer que las cosas se hicieran mejor en términos de poder plantar, ¿no? Más Ok. plantas, hacer más verde esta ciudad, en términos de dirigir los residuos hacia el reciclaje, al reuso, Ujú. etcétera. Y fue un programa que duró cerca de 5 años, ¿no? Como sucede muchas veces en este gobierno, que hay planes cada 6 años, Ujú. pues en que se echó a andar y después duró, pues fueron 4 o 5 años, vino otro gobierno y cambiaron completamente las cosas. Por eso logré tocar a los niños de kinder y de primaria, Guau. ¿no? En este día de, por ejemplo, en el día del suelo, pues se regalaban muchas plantas para que los Oh. niños se las llevaran y sembraran, pasábamos videos en términos de cómo iba cambiando el planeta, ¿no? Y explicarles además en un lenguaje que ellos pudieran entender. Entender. Ujú. Entonces, pues la docencia ha sido muy rica, yo creo que podemos impactar mucho. Yo en términos personales hay dos profesiones que admiro mucho. Uno, a las docentes de la primaria y a las enfermeras. Qué paciencia. No, sí, porque son súper altruistas, ¿no? Sí. Y porque deben tener un amor y una paciencia tremenda, uno para cuidar a los enfermos y acá para hacer entender a los chiquitos, ¿no? Sobre todo ahora que ya los papás están trabajando, que hay un celular en cada mano de los estudiantes, pues es más complicado todavía
atraerlos para que aprendan y hacerlos conscientes de que pues deben tener un futuro, ¿no? Con la inmediatez con la que están viviendo en la actualidad, a veces es muy difícil, pero sí podemos impactar mucho en los estudiantes como docentes, desde el kinder hasta la licenciatura. En mis clases, pues evidentemente tenemos que cubrir los temas, ¿no? Porque para eso están los temarios, pero también les hablo mucho de las experiencias que hemos tenido muchos profesores a lo largo de nuestra vida, y eso enriquece mucho el cómo ven ellos pues este planeta, que es este presente, y como todo el trabajo que van a tener a futuro. Digo, uno pues va a morir en algún momento, somos muchos más grandes que ellos, y a ellos sí les van a tocar muchos retos que enfrentar en el futuro, porque pues estamos en un planeta que hemos estado modificando muchísimo. Una de las cosas que yo he visto mucho en los estudiantes de licenciatura en los últimos 5 años, si no es que en los últimos 10, es que ya no quieren casarse ni tener hijos. ¿Por qué? Pues por el planeta que les estamos dejando, ¿no? Claro. Esta ciudad pues cada vez se convierte en una cosa más difícil para vivir, hablando por ejemplo con la cuestión de la disponibilidad de agua, la disponibilidad del espacio. Es cada vez más difícil conseguir un departamento y pagarlo también es complicadísimo, ¿no? Entonces sí tienen muchos retos ellos por delante, y creo que parte de ello tenemos que hacerlos conscientes en el aula. Además de enseñarles, repito, de cubrir el temario, hay que hablar de ellos, de lo que hay en la vida cotidiana y lo que les espera en el futuro, para que ellos mismos vayan visualizando el futuro y qué es lo que tienen que hacer o no hacer para estar mejor en ese futuro. Sí, es muy interesante escuchar a la gente que ya es más grande, o sea, no porque yo sea muy joven, ¿no? Sino porque han visto cambios, ¿no? O sea, han vivido los cambios, los han visto y ahorita los siguen visualizando. Y en ese sentido es cómo las tecnologías pueden ayudarnos o no, ¿no? A conservar el medio ambiente y a tener una relación más amigable con la naturaleza, pero sobre todo con el suelo, ¿no? Que es lo que siento yo, y es una opinión, que si nosotros atendiéramos el suelo, muchos de esos umbrales que ya que hemos rebasado, pues serían mitigados, ¿no? Porque como lo mencionamos, todo te lleva al suelo, ¿no? Al suelo. Sí, sí. Creo que el pensar que hay un desconocimiento del suelo en la actualidad ya no se vale poner como pretexto eso, ¿no? Eso quizás hace 30 años pudiéramos decir que efectivamente los tomadores de decisiones no sabían lo que ocurría con el suelo. Hace 30 años podría ser un buen pretexto, en la actualidad ya no. Ya conocemos mucho del suelo, sabemos cómo funciona, sabemos la enorme importancia que tiene, y aún y con ello en este país no tenemos ni una sola cifra de saber cómo va la erosión del suelo como país. Tenemos datos muy específicos para algunas zonas del país, pero estamos más interesados, o no más interesados, sino tenemos más cifras en términos de cuánto estamos deforestando, pero no cuánto suelo estamos perdiendo. Y aquí sí es muy importante para la gente que nos está escuchando que sepan que para que se forme 1 centímetro de suelo nuevo en este planeta, tienen que transcurrir entre 100 y 200 años, ¿no? O sea, 1 centímetro de suelo nuevo. Una planta que quitamos la podemos recuperar en términos de hacer que germine la semilla, plantar, cuidarla y hacer que crezca. Pero 1 centímetro de suelo nuevo, nosotros nos vamos a morir, se van a morir nuestros hijos, se van a morir nuestros nietos, y no se habrá formado 1 centímetro de suelo nuevo en nuestro planeta. Entonces, mientras no se entienda la importancia de la formación de suelo y después de todas las funciones que tienen los suelos, va a ser imposible su conservación y su buen manejo. Y no es necesario que los tomadores de decisiones
sean biólogos o ecólogos o ingenieros agrónomos. O sea, sería suficiente con que ellos tuvieran el interés de saber qué ocurre, ¿no?, con este suelo aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Hemos tenido otras participaciones con otras personas en donde hemos dicho hasta el cansancio que debe quitarse cemento, que deben permitir que esta ciudad pueda recuperar su manto freático y nada más no ocurre absolutamente nada. Claro. Entonces, yo creo que le toca a la gente nueva, a la gente joven, seguir presionando para que haya algún cambio y se mire, ¿no?, al suelo y se conserve el suelo y se maneje el suelo de manera distinta a como se ha hecho. Personas como yo, ¿no?, que ya vamos, no de salida, digo porque no me voy a morir mañana, probablemente ni No, pasado changuitos, mañana, changuitos. ¿no? Pero ya hemos hecho muchas cosas. Yo creo que ya no falta conocimiento, sino que ahora falta que los tomadores de decisiones tomen las mejores decisiones. Y la gente joven puede llegar a ser en algún momento un tomador de decisión, como se los digo todo el tiempo a mis alumnos. Claro. El día que lleguen a formar parte de la estructura del gobierno y les toque decidir, ojalá que decidan lo mejor para este país y para este planeta. Claro. Entonces, pues ya son como trabajos distintos los que tenemos ahora, ¿no? Sí deben empezar a presionar pues estas juventudes, ¿no? O esta juventud que tenemos en la actualidad, porque conocimiento ya hay mucho. Claro, claro. Entonces, pues es ahora sí en otras esferas donde hay que empezar a presionar y hacer que estas cosas cambien. Y el conocimiento pues se va generando, ¿no? Siempre, en todo momento. Y y en este sentido de generar conocimiento y de que no únicamente se quede en los laboratorios, en las aulas, en el paper, en el libro, ¿no? ¿Qué papel juega la educación, más bien la divulgación de la ciencia y la cultura ambiental que nosotros como científicos podemos proveer a la sociedad, ¿no? Porque es como, yo lo veo como poner nuestro granito de arena, ¿no? Estamos formados, tenemos conocimiento, pero ese conocimiento también hay que abrirle las puertas para que más gente lo conozca, ¿no? Sí, sin duda este asunto de la divulgación, ¿no? En términos de, por ejemplo, de hacer artículos de divulgación, pues otra vez un artículo, aunque sea de divulgación, seguro mi mamá no lo va a leer, seguro mi hermano que es ingeniero no lo va a leer, ¿no? Porque no están en ese ámbito de ir a buscar un artículo de divulgación. La manera, por ejemplo, que yo tengo de hacer divulgación en términos del suelo, pues es a través de las clases. En las clases tenemos alumnos que seguramente no van a ser ecólogos ni van a trabajar con el suelo. Muchos de ellos están estudiando biología para poder encontrar la cura para uno de los problemas más fuertes que tenemos, que es la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, decía que muchos de los alumnos están entrando a hacer cuestiones o están aquí para poder curar algunas de las enfermedades, como por ejemplo es la diabetes, ¿no? En esta facultad hay 2 grupos fuertes trabajando con plantas, tratando de encontrar algún medicamento que favorezca el mejoramiento de la gente que es diabética. Otros más vienen por cuestiones de biotecnología, otros más por cuestiones moleculares, pero siempre les he dicho, ¿no?, que no importa que no vayan a dedicarse a la ecología, que lo que han aprendido, por ejemplo, el día de hoy en términos de los suelos, de saber que el 60%, aproximadamente el 60% de los suelos de este país, que es México, no tienen vocación agrícola, es algo que tienen que difundir. ¿Entre quién? Pues entre sus amigos que son psicólogos, que son doctores, que son abogados, ¿no? Que el día de hoy, si es que fue la clase hoy y llegan a su casa a comer con los papás, los hermanos, los abuelos, que platiquen de los suelos con ellos. Yo creo que es una buena manera de hacer divulgación, ¿no? Como muy amable en términos de platicar con la familia, los amigos, y que se quede eso en su cabeza, porque como biólogos, pues entre más sea holística la concepción que tengan del entorno que nos rodea, pues van a poder hacer mejores biólogos moleculares, mejores biólogos en términos de estar buscando la cura de
en enfermedades, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que hay diferentes caminos para hacer divulgación, ¿no? Cada uno pues encontrará su mejor manera, pero sí es importante hacerlo. Y otra cosa que es bien importante también es que siempre pensamos en el agua, ¿no? El Sí, agua se está acabando, el agua, ya no hay agua dulce, hay que pagarle a la pipa para que venga o hay que cerrar la calle para que nos traigan agua. Y también se los he dicho a mis estudiantes y se lo digo a la gente que está escuchando ahorita, el agua se almacena en el suelo. Si no hay agua en el suelo, pues estamos ante una complicación terrible, ¿no? claro. Entonces, cuidemos el suelo y vamos a tener agua, cuidemos el suelo y vamos a poder comer, cuidemos el suelo y vamos a tener un paisaje que nos va a hacer tener tranquilidad mental, ¿no? Entonces, pues todo eso Sí. es divulgación y creo que sí podemos hacerla cada quien por la ventana que nos permitan abrir, hacer divulgación del suelo. Darle paso, ¿no? Exacto. Al Ujú, conocimiento para que fluya y no ujú. se quede solamente En nosotros, en ¿no? nosotros, Ujú. exactamente. Y ahorita que la Ujú, escucho, también se me viene a la mente un paradigma que no ujú, tiene mucho que surgió, que es el paradigma del suelo vivo, ¿no? ujú, Ver al suelo como un sistema no solo que almacena a los organismos, no solo ujú, el hábitat de los organismos, sino visualizarlo como un ente vivo, ¿no? O sea, si un ujú, suelo está desertificado, muy dañado, muy erosionado, se pierde y se muere, ¿no? ujú, Y lo contrario pasa cuando lo cuidamos, lo conservamos, ujú, tiene o cumple sus funciones ujú. dentro del sistema o sus límites naturales, ¿no? Entonces, ¿qué opina acerca de este nuevo paradigma y cómo se relaciona con eso que yo le he escuchado ya varias veces, que es ver al suelo como un ecosistema, ¿no? Porque hablamos de Ujú, ecosistemas muy bien, ¿no? El bosque, la selva, el ujú. manglar, ¿no? Y todo se resume en la composición vegetal, o en la Ujú, composición de animales o hongos que caracterizan esos ecosistemas. ujú, Pero hay algo más que no estamos viendo, pero que está ujú, presente y que incluso sustenta todo eso que nosotros vemos y de lo cual nos maravillamos, ¿no? ujú. Sí, yo creo que en términos de hacer evidente todo lo que hay debajo del suelo, es una cuestión de escala, ¿no? Al árbol, pues lo vemos porque mide 35, 40, 50 metros, es imposible no ver un No verlo. árbol, ¿no? Al arbusto también, a la hierba también. Digo, si por ahí están los quelites, pues hay que agarrarlos y hay que comerlos, ¿no? Este, si nos vamos bajando un poco más, pues resulta que en el suelo tenemos un montón de hojarasca, ¿no? Ujú. Eso que los árboles dejan caer hacia el suelo, pues protege al suelo para que no se erosione. Y la hojarasca pues debe quedarse en los sistemas naturales. ¿Qué pasa en nuestros jardines? Pues que la mamá ve mucha hojarasca y hay que quitar un poco de hojarasca. Y no tanto es porque no sepan la importancia, yo creo que más bien es porque entre más hojarasca dejemos en los jardines de nuestras casas aquí en la ciudad, pues van apareciendo los caracoles. ¿Y qué hacen los caracoles? Se comen a las plantas. Y las plantas, pues las mamás las cuidan como, ¿no? Si fueran sus Sí, hijos casi también. Entonces, pues se rompe un poco ese ciclo, pero seguimos bajando en el suelo y ya es lo que es el suelo, pues vamos a encontrarnos con animales en el suelo que están clasificados como micro, meso y macrofauna. De toda la gente que seguramente nos está escuchando han visto lombrices, pues eso es macrofauna, ¿no? ujú, Han visto cochinillas, eso es macrofauna. Caracoles, eso es macrofauna. Arañas, eso es macrofauna, ¿no? Pero si ya ujú, les decimos colémbolos, pues ya no saben quiénes son porque ya no los pueden ver. ujú. Les decimos ácaros
y también no van a saber quiénes son porque ya no se pueden ver. Les decimos bacterias y mucho menos porque ya ahí necesitan un microscopio medio potente para poder verlas. Les decimos hongos y tampoco, ¿no? Entonces, la cuestión de que sean organismos muy, 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 muy pequeños y que cualquier ser humano no pueda verlos, pues hace entonces que incluso se piensen que ni existen en Que el no hay suelo nada. porque no los pueden ver. Yo creo que ese es un gran problema que tenemos para hacer que la gente vea la importancia de los suelos. Bueno. Pero si les hablamos de que en el suelo hay agua, entonces, esa agua es importante, sí, sí es muy importante. Y en ese suelo hay nutrientes para que tus plantas o las plantas o el maíz pueda crecer. ¿Y dónde están? En el suelo, pues también es importante. Y fíjate que la hoja esa que te parece que es muy fea, quienes se encargan de desintegrarla, pues es la macro y la mesofauna, y quienes se encargan de romper los enlaces químicos para poder volver a tener nutrientes en el suelo, pues eso es la microflora, los hongos y las bacterias. Entonces, dado que es muy difícil hacer ver que la gente vea a quién vive allí en términos de tenerlo en la mano y enseñárselos, pues lo que nos toca hacer es pasar esa información a videos, pasar esa información a carteles, pasar esa información a fotografías, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que tratar de relacionarlo con la productividad primaria a todos sus niveles para hacer que la gente entienda la enorme importancia que hay allí. Quizás como biólogos sea mucho más fácil explicarlo para nosotros mismos, ¿no? Pero para la gente normal habría que buscar otras maneras para que ellos entiendan que ahí abajo hay un montón de seres vivos que están cumpliendo con muchas funciones. Pero es también encontrar un lenguaje que sea el adecuado para poder transmitirlo, ¿no? Claro. Porque ya veo que yo, por ejemplo, le digo a mi mamá, oye mamá, ese suelo hay que cuidarlo porque fíjate que ahí están los colémbolos, ¿no? Que ahí está los ácaros, ¿no? Que ahí están los ingenieros del ecosistema, pues seguro que me va a dar la espalda y se va a ir. Sí tenemos que encontrar un lenguaje adecuado para poder llegar a toda la gente y tratar de hacer que ellos entiendan que ese suelo que está allí, que pisamos todos los días, ¿no? Es un ente que alberga a muchos seres vivos, que es importantísimo porque parte de los procesos que mantienen a este planeta se llevan a cabo en él. Entonces, pues necesitamos incluso generar un lenguaje nuevo para hacer que la gente de nuestras casas, nuestros vecinos lo entiendan y hacer que la gente de la primaria y del kinder también lo entienda, ¿no? Ese sí es un reto, por ejemplo, ¿no? Un gran reto. Y luego entonces, ¿el suelo es un ecosistema? El suelo, si quisieras estudiar el suelo, así el suelo, pues sí tendrías que verlo con ojos de un ecosistema. Pero si vemos al ecosistema, ¿no? Con esa concepción que tenemos de que está la parte de la estructura tanto biótica como abiótica, pues tendríamos que ver lo que hay encima del suelo y lo que hay dentro del suelo, ¿no? Para este ecosistema, ¿no? Según lo definió Tansley desde el 35, en donde tenemos componentes bióticos y abióticos, pues es todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo, pero si nos interesa el suelo con lo que hay abajo y no lo que está encima de él, pues podríamos considerarlo un ecosistema. Si lo vemos como parte de este todo, ¿no? Que es lo que está arriba y lo que está abajo, pues es como un subsistema importantísimo dentro del ecosistema. ¿Por qué? Pues porque mantiene, ¿no? O están en él los productores primarios y estos productores primarios son los que mantienen toda la estructura trófica del ecosistema. Entonces, como quieras verlo, es un ente importantísimo, formando parte del ecosistema o siendo un ecosistema si es que tenemos como fin solo estudiarlo a él. ¿Y por qué cree que hay
muy poca gente interesada en estudiar el suelo? Yo no creo que haya poca gente. Mira, por ejemplo, aquí en esta facultad, pues está el laboratorio del doctor Javier Álvarez, está este laboratorio, está el laboratorio de la doctora Natalie Cabirol, está el laboratorio del doctor José Guadalupe Palacios, ¿no? Este, Creo que en esta facultad hay suficientes laboratorios, incluso el UNALAM, que es la Unidad de Análisis Ajá. Ambiental, aunque trabaja con cuerpos de agua, también tiene mucho trabajo con Con suelos. suelo. Entonces, yo creo que cada vez se suma más gente a estudiar el suelo. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? El laboratorio del doctor Palacios, pues muchos años estuvo trabajando con cuestiones de identificar a los habitantes del suelo, ¿no? Y pues es un laboratorio en donde conocen mucho del grupo de los colémbolos, conocen mucho del grupo de los ácaros, pero lo que después descubrieron es que había como especies muy particulares en ambientes que ya estaban alterados, Ok. ¿no? Y entonces, si están alterados y están apareciendo estas especies como las dominantes, ¿qué es lo que está cambiando en el ambiente? Pues entonces hay que empezar a ver si hay ya una cuestión de compactación o una cuestión de contaminación o una cuestión y hay que entrar entonces a trabajar con el suelo, ya no en términos de sus características, primero las físicas y luego las químicas, ¿no? Que por qué ya no aparece una especie de planta que antes era muy común en el sistema, pues si no es porque la explotaron, ¿no? En la comunidad, hay que bajar a mirar al suelo. Algo está pasando en el suelo que hace que la composición vegetal ya no sea la misma que antes. Claro. Nosotros estamos trabajando en los últimos años en estos jales, que son los residuos que dejan las mineras, y estamos viendo cómo la composición de especies cambia según la antigüedad que tenga el jal en términos de que ya dejó de usarse, ¿no? O dejó de haber explotación de algunos minerales. Entonces, creo que a lo mejor no es tanto que, ya me enteré que el suelo es una maravilla y debo estudiarlo, no, sino más bien ese proceso o ese evento biológico que están mirando, los está llevando a que bajen a ver qué es lo que está pasando en el suelo como una necesidad de explicación de lo que ya no pueden explicar, ¿no? Claro. Ujú, Sí, sí, sí. ujú. Sí, ¿no? Porque hasta desde el punto de vista genético, ¿no? O sea, la Sí. variación Ujú, en comunidades de plantas, ¿no? Me pongo a pensar ahora, incluso en las comunidades de roedores, ¿no? O sea, en las comunidades de algunos reptiles, pues también sí. responden, ¿no? Directa o O indirectamente indirectamente. a los Ujú, factores del suelo, ¿no? ujú, Y en este sentido, doctora, ujú, ¿cuál considera usted que es la máxima complicación a la que se ha enfrentado para ujú, estudiar el suelo? Porque el suelo, o sea, uno no puede ujú. así hacerse diminuto, tomarse su pastilla de chiquitolina y hacerse chiquitito para poder ver los poros y los agregados, ¿no? Y las cifras. Y entonces uno tiene que trabajar y estudiar al suelo desde una perspectiva diferente, que no solamente tenga que ver con lo que uno observa, ¿no? Yo creo que las dificultades no han sido en el sentido de ver cómo le hacemos para estudiarlo, porque a fin de cuentas nos las ingeniamos para hacerlo, ¿no? Okay. Al menos las dificultades que nosotros hemos encontrado vienen más bien por la parte humana. Ah, O ok. sea, en este país no hay ningún ente en términos del gobierno, ¿no? De las oficinas y las dependencias que emitan un permiso para colectar suelo. Entonces, cada que nos íbamos a colectar suelo en el siglo pasado y principios de pues no había ningún problema. O sea, íbamos, colectábamos nuestro suelo, lo traíamos y lo estudiábamos. Ajá. En los últimos años, ¿no? Los últimos 10 años, pues resulta que ya no podemos colectar suelo. Y entonces
Nos hemos visto en la necesidad de ir a tocar las puertas una y otra y otra y otra vez a las dependencias del gobierno. Y salimos ahí con las manos vacías porque no hay nadie que emita un permiso para colectar suelo. Claro. Y entonces, pues tenemos que ir a campo, ¿no? Y pedir permiso de todos modos, porque vamos a las reservas, por ejemplo, ¿no? En donde hay un encargado y sí nos permite traer un poco de suelo, un poco, ¿no? Y con ese poco tenemos que hacer magia para poder hacer todo lo que tenemos que hacer en términos de su análisis. Y es un problema que no se ha resuelto a nivel del gobierno. Entonces, pues alguien, ¿no? Incluso se han reunido, porque lo hemos sabido, que se han reunido para discutir quién tiene que ser el encargado de emitir el permiso. Y no se han puesto de acuerdo. Y ya pasaron 2 o 3 sexenios y siguen sin ponerse de acuerdo. Entonces, ese es un gran problema. Claro. El otro gran problema que tenemos es que conforme ha pasado el tiempo en este país, pues resulta que ya todo tiene dueño en este país, ¿no? O sea, si nosotros queremos ir al área A colectar, pues resulta que ya es de alguien. O al área B también es de alguien. El área C también es de alguien. Y pues entonces hay que ir a pedir permiso para poder entrar, ¿no? Claro. Y esto es complicado también porque primero tenemos que averiguar quién es el dueño. Segundo, ir a presentarnos con el dueño, pedir permiso, explicarle qué queremos hacer. A veces nos dan permiso, a veces no nos dan permiso y pues tenemos también que estar con eso en la actualidad, cuando más bien debería de haber una política en el país en el sentido de que si cualquier universidad quiere estudiar los suelos, que se nos permitan entrar, estudiar y les damos los resultados para que ellos puedan hacer un mejor manejo, ¿no? Cuando nosotros intentamos entrar a estos jales, pues nos contactamos con varias entidades, con varias personas y nadie nos daba permitió, razón. nadie nos permitió. Entonces, sí, ese es un gran problema, porque ya no podemos llegar, colectar y venirnos. Ya no podemos hacer eso. ¿En qué nos quedamos? A ver. Y bueno, creo que va llegando un poco la hora de ir redondeando. Y quisiera hacerlo con 2 cuestionamientos finales, ¿no? El primero tiene que ver con actualmente, ¿cuáles considera que son los principales retos para el estudio de los suelos en México? Ya mencionó uno, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de permisos de colecta, pero si pudiera añadir otros grandes retos que se enfrentan ahora en el estudio de los suelos. Sí, en particular para este país que es México, en el sur del país tenemos un problema de degradación química fuerte. O sea, la falta de nutrientes está siendo una cosa muy importante. Y si algo tiene que saber la gente que nos está escuchando, es que cuando el suelo resulta que tiene muy pocos nutrientes, vamos a tener problemas fuertísimos con la producción de alimentos. Cuando el suelo tiene problemas físicos en términos de la compactación, y eso significa que se están destruyendo los poros del suelo por pisoteo del ganado, básicamente, pues también vamos a tener problemas para hacer que estos suelos puedan seguir alimentando al ganado a través de los pastos que crecen. Y después si queremos llevar, por ejemplo, estos suelos otra vez a cuestiones agrícolas, pues va a ser poco menos que imposible. El otro problema fuerte que tenemos, que ya dije, que aunque no tenemos un número que englobe a todo el país, lo cierto es que tenemos problemas de erosión terribles, como sabemos bien nosotras dos, pero también quien nos está escuchando, somos un país con un relieve tremendamente accidentado, tenemos pendientes por todos lados, y yo los invito a que la próxima vez que se vayan de vacaciones o la próxima vez que salgan al campo, si son biólogos,
que, como se los he dicho también a mis alumnos, en lugar de dormirse, ¿no? Vayan viendo el paisaje. Y el Claro. paisaje lo que les va a indicar es que tenemos laderas gigantescas que fueron deforestadas, ¿no? En donde el movimiento del suelo es tremendo. Entonces, entre la erosión, la compactación y la pérdida de nutrientes, esto puede llevarnos a una crisis muy fuerte en los próximos años, porque cada vez que tengamos menos superficie para sembrar, eso no nos va a hacer más dependientes de otros países para comprar nuestros alimentos. Los invito, ¿no?, a que revisen la jornada. En los últimos 3 semanas han salido noticias de la cantidad de maíz que estamos importando, en particular que le estamos comprando a Estados Unidos. Y eso es muy alarmante porque nos está diciendo que cada vez somos menos autosuficientes en la producción del maíz como alimento básico para este país. Y lo otro es que si en algún momento tenemos que comprar más y más y más maíz al extranjero, pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poder hacerlo? Claro. Entonces, el hecho de que no cuidemos los suelos nos puede meter en problemas gravísimos porque no vamos a tener suficiente para comer, porque si hay allí grano para comprar, no vamos a tener dinero suficiente para comprarlo. O sea, ya aumentó el pasaje en estos días, ¿no? Y se le ha estado dando subsidio a lo largo de muchos años al maíz para que no suba el kilo de tortilla, pero si en algún momento se dispara, pues vamos a tener problemas muy fuertes. El hecho de no tener autosuficiencia alimentaria puede llevar a tener problemas sociales muy fuertes en este país. Entonces, pues ojalá, y no nada más en la academia, ojalá que en algún momento nos llegue a escuchar gente que esté en el gobierno, que sea tomador de decisiones, y ojalá que empiecen a tener más conciencia de la importancia de la conservación y manejo de los suelos para que en este país podamos ser autosuficientes, ¿no? Y si no lo somos, pues comprar sí al extranjero, pero que sea la menor cantidad posible, no las cantidades que están siendo compradas en la actualidad. Entonces, pues eso por un lado es muy importante, y por el otro lado, pues el tener a los suelos en una mirada de más conocimiento, nos va a hacer cuidarlo más. Siempre que conocemos a un ente, ¿no? Ese ente, entre más sepamos de él, nos lleva a que podamos cuidarlo más. Entonces, ojalá que también, aunque esta es una charla de divulgación, ojalá que lleve a quien la escuche en algún momento a querer conocer un poco más del sistema suelo, y entre, ¿no?, a conocerlo un poquito más en términos de revisar libros, de revisar algunas cosas de difusión, y esto, ¿no?, pueda seguir creciendo en términos de hacer que mucha gente que conozcamos lo haga también. Lo haga propio también, Sí. ¿no? Sí, porque cuando perdemos suelo, pues también perdemos funciones, ¿no? Sí. Perdemos muchas funciones que el suelo, aunque no lo creamos y no lo tengamos tan presente, cumple en nuestro día a día, ¿no? Desde que nos levantamos, abrimos la llave del agua, ¿no? Hasta cuando nos preparamos esos ricos huevitos con frijolitos y las tortillitas, ¿no? El transporte, ¿no? Entonces, todas esas funciones que todavía no traemos a conciencia y que el suelo cumple, pues también se pierden, ¿no? Cuando se pierde el suelo, bien lo mencionamos a través de toda esta charla, su capacidad de filtrar agua, de almacenar agua, de retener contaminantes, ¿no? Incluso de ser el hábitat para muchos microorganismos, incluso para nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde construimos las universidades, nuestra casa, las carreteras, las autopistas? Pues en el suelo, ¿no? Y juega un papel, yo creo que esencial
en la existencia de todos los organismos que habitamos el planeta. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, finalmente, bueno, penúltima, ahora Okay. sí. Ahorita, ¿qué está trabajando? ¿En qué anda su investigación? Y pues hacer una cordial invitación a quienes quieran formar parte también del cúmulo de estudiosos del suelo, pues son también bienvenidos, ¿no? Sí, fíjate que este asunto de la violencia que hay en el país, uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué Guadalupe está hablando de la violencia del país? Y eso que tiene que ver con el suelo y con lo que están haciendo en la actualidad, pues tiene mucho que ver. Porque dado que hay tanta violencia en el país, por ejemplo, tuvimos que parar los estudios que estábamos realizando en Morelos, ¿no? En Morelos, en algún momento hubo una cantidad terrible de homicidios y además también se presentó este asunto de la enfermedad del mosquito. ¿El dengue? El dengue, también hubo muchos problemas con el dengue y eso hizo que paráramos nuestro trabajo en Morelos. Ya no hay problemas de dengue, pero sí sigue habiendo todavía violencia, no tan marcada como hubo hace algunos meses. Seguramente lo vamos a retomar, pero debido a esta situación es que tuvimos que quedarnos a trabajar aquí en la Ciudad de México. Y estamos, bueno, en la Ciudad de México y en sitios muy cercanos a la Ciudad de México. En la actualidad estamos trabajando con suelos del bosque de Tlalpan, de Chapultepec, de la Alameda y de... ahorita recuerdo el otro sitio que estamos trabajando y estamos encontrando cosas muy interesantes. En Chapultepec, por ejemplo, hay un sitio que está siendo un sitio muy atípico, ¿no? En términos de lo que se está presentando y muy atípico para mal, porque está teniendo características muy malas en términos del suelo. Una vez que se concluya todo el trabajo, pues seguramente habrá que informar, ¿no?, a las autoridades del bosque Chapultepec de este sitio en particular que está teniendo un resultado terrible en términos del suelo, porque eso pues evidentemente va a perjudicar a lo que esté asentado allí, etcétera, ¿no? Estamos viendo también que hay mucha contaminación por metales pesados en esta ciudad. Wow. Para quien nos está escuchando, hemos encontrado arsénico aquí en la Reserva del Pedregal de San Ángel, aquí en Ciudad Universitaria. Hay arsénico en el suelo, ¿no? ¿De procedencia de atmosférica o eso no podemos, estamos ya en términos de la literatura viendo cuál puede ser la fuente de origen, ¿no? Pero no tenemos mediciones de la atmósfera, ¿no? Pero es un resultado terrible, ¿no? Que haya arsénico en el suelo de la REPSA. Entonces, estamos encontrando cosas muy interesantes aquí en la Ciudad de México en términos de estos suelos urbanos, ¿no? Y pues está el asunto de los jales y estamos entrando también a trabajar en sistemas agrícolas en donde a pesar de que el glisofato esté prohibido en el país, sabemos que hay mucho glisofato que está circulando en nuestros suelos. Claro. Entonces, hubo la oportunidad de tomar muestras de suelo en parcelas que fueron rociadas con glisofato y tenemos controles en donde hay todavía un pedazo de bosque y parcelas en donde no se puso glisofato. Y también estamos estudiando las consecuencias del glisofato, ¿no?, en términos del suelo. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer. O sea, cualquier cosa que miremos, ¿no?, que está entrando al suelo es digno de estudiarse. Claro. Entonces, andamos en eso en la actualidad y pues regresaremos a Morelos pronto. No, pues, pues sí, hay hilo de dónde tejer, dirían, ¿no? Siempre hay nuevas preguntas que responder y luego esas te generan más y más y más, ¿no? Sí. Y bueno, la última pregunta, ¿no? Ya como para irnos despidiendo aquí de la audiencia es, si Guadalupe Barajas en estos momentos tuviera que definir el suelo, ¿cómo lo definiría? Ok.
Pues es una definición mía, ¿eh? No Claro, es de, sí, es muy, del libro. muy de, Puede no no sé, parecerse a alguna de claro, texto. ajá, es su Sí, definición, ¿no? Ajá. sí, el suelo es un ente vivo, como decíamos hace un momento, y es un ente vivo porque hay mucha vida dentro de él. El suelo, entonces, es un ente vivo que soporta y que alimenta al primer eslabón en todas las redes tróficas de los ecosistemas terrestres en este planeta. Y nada más con esa definición tendríamos que entender la enorme importancia que tiene. Para los que son amantes de los ríos, los lagos y los océanos, también debe importarles esta definición, porque todo lo que hacemos en la parte terrestre, en los suelos, tiene repercusión directa en la parte de agua. Claro. Es por esa razón que tenemos el proceso de eutroficación en los canales de Xochimilco, ¿no? Donde vamos ahí a pasear los fines de semana. Tenemos repercusión en los ríos del país y tenemos repercusión en los océanos, no nada más para en la parte de los océanos, en las costas. Hemos cambiado toda la dinámica de la red trófica porque hemos arrojado cantidades bestiales, ¿no? Y digo bestiales porque son muy grandes, de nitrógeno y de fósforo. ¿Por qué? Claro. Porque estamos fertilizando acá para tener frijol y tener maíz para llevar a nuestra mesa y poder comer, como decías hace un momento. Claro. Entonces, ojalá y después de haber escuchado esta charla, tengan la curiosidad de saber más de suelo y puedan socializarlo en sus redes, ahora que se mueven todos a través de las redes, Todos a través. socialícenlo en redes, socialícenlo cuando estén comiendo con la familia, cuando se vayan al antro, antes de que empiece la música fuertísima, hablen del suelo. Salud por el porque suelo. es muy importante, ¿no? Un shot por el suelo. Exacto. No, pues muchísimas gracias, No, ¿de qué? doctora, por su tiempo, por su disposición y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Recuerden que en este canal, El Suelo y Más Allá, conectamos ciencia, suelo y naturaleza desde el infinito, desde el suelo, hacia un futuro mejor. Y pues es una dinámica que acostumbramos a hacer siempre al final, es ¿a quién le gustaría que entrevistáramos a la siguiente ocasión? ¿Quién? 3 personitas, porque luego nos dan una y vive en Timbuktu y pues no podemos ir. Puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que si no lo han hecho, valdría mucho la pena entrevistar al doctor Zenón Cano. Ya. ¿No? ¿Ya lo hicieron? Ya lo hicieron, ok. Bueno, yo creo que una persona que valdría mucho la pena, todos valen la pena, ¿eh? O sea, todos. La doctora Alma Orozco en el Instituto de Ecología, yo creo que valdría mucho la pena. Ella ha trabajado pues toda su vida con cuestión de las semillas, ¿no? Ver cuáles son los mecanismos para que germinen. ¿Y dónde germinan las semillas de manera natural? En el suelo, ¿no? Yo creo que ella sería un ente muy, muy importante. Otra persona que no está aquí en la Ciudad de México, está en Morelia, pero creo que valdría mucho la pena tocar su puerta y ver si está dispuesto a platicar del suelo y sus experiencias con él mismo, sería el doctor Manolo Más. También allá está el doctor Víctor Jaramillo, ¿no? Y está el doctor Felipe Oliva. Ellos 3 en algún momento fueron mis profesores, en algún momento de la carrera, y también por ellos he aprendido mucho de suelo, su mirada ha enriquecido mucho, y valdría mucho la pena porque en Morelia pues se dedican a trabajar mucho con cuestiones del suelo en términos de la productividad de la gente que tiene sus tierras, ¿no? Y
y pues está mucho la parte del socioecosistema. Entonces sería ver el suelo en términos de su productividad sin perder de vista pues el suelo El con sus suelo. propiedades, sobre todo biológicas. Entonces yo creo que sería una mirada no novedosa, porque digo, la conocemos, pero sí novedosa para el público, Interesante, ¿no? claro, Muy claro. interesante. Y yo creo que otra cuestión que también valdría mucho la pena explorar sería ver cuánto cuesta, ¿no? En términos monetarios, la recuperación de un suelo. Claro. Y allí tendríamos entonces a la doctora Silke Kram en el Instituto Ah, de de Geografía, ujú. porque luego pensamos, ay, bueno, el suelo se va a recuperar, si lo dejamos descansar un año y luego regresamos, todo va a ser maravilloso. Mentira, ¿no? Ujú. Porque en términos de contaminación, el suelo, si no le hacemos nada, puede tardarse cientos de años en poder recuperarse, si no es que miles, y ya habría que ver, ¿no? Una vez contaminado, cuánto cuesta recuperarlo, o sea, quitarle el Claro. contaminante y quién estaría dispuesto a pagar. Así, claro. Porque la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene dinero para pagarlo. Ningún instituto dentro de la UNAM tiene dinero para pagarlo. Ujú. El gobierno tiene dinero para pagar, sí tiene dinero para pagar, solo que habría que preguntar al gobierno si está dispuesto a pagar. Pagar. Y las empresas que contaminan, pues es obvio que no No. pagan, porque por eso que está el suelo contaminado. Sí. Entonces, yo creo que esos caminos sería muy Muy bueno interesante. explorarlos y que se enterara la audiencia. Pues sí. Pues ¿Sí? muchísimas gracias nuevamente. No, ¿de qué? Gracias. Recuerden darle like a este video, compartirlo, hacer que llegue a más gente, suscribirse al canal El Suelo y Más Allá y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.